Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, hoy vamos a ver cómo obtener un número, dado un número, cómo determinar si ese número es par o impar. Para eso estuve preparando lo siguiente. Acá tenemos dos divisiones. En los dos casos estoy dividiendo por 2. Tenemos el número 8 y tenemos el número 9. ¿Qué es lo que podemos observar que cambia cuando un número es par y cuando un número es impar respecto a la división por 2? Bueno, lo que cambia es el resto de la división, ¿sí? Cuando el número es par, en este caso el 8, 4 por 2, 8, resto 0. Cuando el número es 9, que es un número impar, me da 4, siempre en valores enteros. 4 por 2, 8, al 9, resto 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que para cualquier valor que tengamos, si lo divido por 2, el resto de esa división finalmente va a ser par en caso de 0 en el caso de que el número sea par y 1 en el caso de que el número sea impar, ¿sí? Al resto de la división se lo llama módulo. Entonces, en el Scratch vamos a verlo como un operador. Vamos a crear un proyecto como siempre y en lugar de usar al gato vamos a usar otro objeto. Por ejemplo, esta chica. Vamos a ubicarla y a buscar un fondo para que sea un poco más atractivo. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a evaluar, la idea es que la chica pregunte un valor, que analicemos internamente a través de los bloques si ese valor es par o impar y que finalmente diga en pantalla si ese número es par o impar. Bueno, acá intervienen unas cuantas cosas que hemos visto. Por ejemplo, el tema de las variables. Yo necesito tener una variable en donde almacenar el número que nos va a pedir la chica. Esa variable se puede llamar n, haciendo referencia a un número. ¿Sí? Ya tenemos la variable n. Por otro lado, lo que vamos a hacer es que al comenzar el juego, al presionar en la bandera verde, tenemos sensores que preguntan acá. Lo que va a preguntar, ¿qué es lo que va a preguntar? Que nos diga un valor. Entonces vamos a poner dime un valor. Voy a determinar si es par o impar. Perfecto. Si hacemos un repaso, esa respuesta se almacenaba en esta variable temporal. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asignar, ¿sí? Dar a la variable, ¿cuál es la variable que creamos recién? La variable n. El valor de esa respuesta, ¿sí? Si quieren, podemos hacer una prueba de escritorio y en apariencia que directamente diga el valor de quién, de la variable n. Para ver qué cosa, si recibió, si se guardó en respuesta temporalmente, si se asignó y si la dice. Entonces, vamos a ejecutarlo. Nos va a pedir un valor. Todavía no va a saber si es par o impar, pero vamos a escribir, por ejemplo, el número 5. ¿Y qué hace? Nos devuelve el mismo valor que ingresamos. ¿Se entiende? Es decir, pongo 110, envío, lo recibe, lo almacena en respuesta, se asigna en n y lo dice. Pero bien, nosotros, ¿cuál es el objetivo de hoy? Determinar si ese valor es par o impar. Entonces, antes de decir, voy a tener que procesar eso. ¿Y con qué variable voy a trabajar? Con la variable n, ¿sí? Que es la que almacenó la respuesta. Entonces, recién estábamos haciendo un análisis de las divisiones. Dijimos que el módulo de la división es el resto. Cuando un número es par, el resto va a ser 0. Cuando un número es impar, el resto va a ser 1. Siempre dividiendo por 2. ¿Cómo se dice eso en programación? Muy bien, buscamos acá abajo. Tenemos módulo. Era lo que les comentaba recién. Módulo 2. ¿Por qué? Porque voy a dividir por 2. ¿Y a quién voy a evaluar? A la variable n. Entonces, ¿qué es lo que estoy preguntando acá? Si el resto de la división por 2, ¿qué tendría que pasar?
Si es 0, ese resto va a indicar que el número ingresado es par, y si es 1, impar. ¿Cómo se puede hacer eso? Nosotros vimos instrucciones condicionales, pero en este caso, como tenemos que preguntar varias cosas, o por lo menos dos, con un si simple no me alcanza, entonces voy a usar un si compuesto, en donde si no se cumple va por el si no, entonces tenemos dos respuestas en virtud de la condición que se asigne. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir? Si el resto de la división es igual a 0, entonces tenemos que buscar un operador de igualdad, pero que pregunte, no que asigne. Entonces, lo tendríamos acá. En donde del lado izquierdo va a preguntar si el resto de la división por 2 es igual a... ¿Cuánto dijimos que tiene que ser? Bueno, acá puedo elegir. Si quiero que primero evalúe si es par, va a ser un 0. Entonces toda esa condición va a ser la que va a formar parte de ese sí. Bien, y ya lo puedo ir acoplando. Ahora, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir algo más que n. No me alcanza con que diga n. Entonces, lo que va a hacer es decir una combinación de uniones. Por ejemplo, si cae acá, sabemos que ese número, el valor n, ¿qué va a pasar? Va a ser par. Pero necesito unir otra, esto se llama concatenar, necesito unir otra oración, porque estoy combinando texto con variables. Entonces, el valor n, que va a ser el que haya ingresado, acá le vamos a agregar es par, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces, lo ejecutamos. Nos pide acá si nos fijamos, tenemos el valor de n anterior, ¿no? Si ahora ingresamos, por ejemplo, el número 10, dime un valor. Voy a determinar si es par o impar. Bueno, ingreso el 10 y lo envío. ¿Qué nos dice? El valor 10 es par. ¿Es magia? No, no es magia. Es decir, sale de este análisis que hicimos. Al determinar que el resto de la división por 2 es 0, automáticamente me asegura de que ese número es par. Si se fijan, esto es un detalle de diseño, entre el 10 y la palabra es, no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque el 10 en ese momento está guardado en la variable n. Le genero un espacio, ahí con la barra espaciadora, ahí está. Entonces ahora se va a leer mejor. Volvemos a probarlo, por ejemplo con el número 8, que es el del ejemplo, y que nos responde que el valor 8 es par. Ahora, ¿qué pasa si lo que ingreso es un valor impar? Vamos a probar con el 9. Pongo el número 9 y vamos a analizar cuál es la respuesta. Envío y no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque si analizamos los bloques, cuando pregunta, como el resto de esa división no es 0, cae acá, en el si no. Y como esta parte está vacía, por supuesto, no dice nada y termina el programa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Duplicar, porque el mensaje va a ser prácticamente igual, solo que en un caso es par y en el otro caso es impar. Entonces, el que era par lo dejo tal cual está, y en el si no, o sea, si no es 0, va a ser 1 el resto. Entonces acá podemos agregarle que es impar. ¿Sí? ¿Lo ejecutamos? Vamos a ver. Nos pide un valor, vamos a poner el número 8, lo enviamos y nos dice que el valor 8 es par. Lo volvemos a ejecutar, probamos con el número 9, lo enviamos y nos dice que el número es impar. ¿Funciona con el 8 y con el 9 solamente? No, va a funcionar con cualquier valor numérico. Por ejemplo, si pongo 187, que ya sabemos que es impar, vamos a ver si lo procesa bien. Efectivamente. Y si ponemos, por ejemplo, 250, lo enviamos y automáticamente nos dice que es par. Si quisiéramos aún complicarlo más, por ejemplo, que capture si el número ingresado es positivo, bueno, tendríamos que hacer un agregado a estas estructuras condicionales, que es un poco lo que estamos viendo en estos últimos episodios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Yo podría preguntar con otro sí,
con un sí compuesto podría ser. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es preguntar que ese número sea positivo, y si es positivo se ejecutará el programa, y si no, le dirá error. Entonces, ¿cómo puedo determinar si un valor ingresado, que en este caso va a estar en la variable n, es positivo? Bueno, si es mayor o igual que 0, podríamos pensar, o si queremos verlo desde el lado negativo, si es menor que 0, ¿sí? Entonces, busco el menor, por ejemplo acá. Entonces, lo que puedo preguntar es si la variable n en ese momento es menor que 0, ¿qué va a pasar? Va a ser un número negativo. Yo no quiero trabajar con números negativos, por ejemplo. Entonces lo que voy a decirle es error. Y va a finalizar el programa. ¿Sí? Ahí vamos a poner error. Ahora, si eso no se cumple, se va a ejecutar todo lo que programamos hace un rato. Entonces, ¿dónde va a ir eso? Acá, en el sino de ese sí principal. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo primero con los valores que vimos que funcionaban. Pongo el 8, me dice que es par. Vuelvo a ejecutarlo. Pongo el 9, me dice que es impar. Muy bien. Pongo el menos 150 y que dice error. ¿Sí? Y vuelvo a probar con otro número negativo, menos 121, por ejemplo, que me dice error. Bien. Vuelvo a ejecutarlo y me queda una duda. ¿Qué pasa si escribo 0? Pongo el 0 y me dice que es par. Bueno, ese será un tema de discusión, de reflexión. Analicemos y veremos qué consideramos al 0 y si en virtud de esa respuesta podremos modificar el código. Bien, esto es eminentemente matemático y se acerca mucho, si bien tiene una vista de juego, ¿sí? Se ve muy confortable, agradable, hay mucha matemática y lógica en juego, ¿sí? Esto, si uno quiere desarrollar y ser programador, tiene que saberlo. Bien, espero que les haya gustado y practiquen mucho y nos vemos la próxima.